Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. Ya sea que me estén escuchando en el canal o en Spotify, estuve ausente por algunos meses. La intención era de que fueran solo algunas semanas, pero pues así son los procesos. Es un proceso personal que estuve viviendo, integrando nuevas cosas, disfrutándolas y antes de irme quería dejar videos hechos, pero no se pudo. Las cosas a veces están como fuera de lo que tenemos contemplado, pero hay varios temas pendientes que había querido tocar porque no estaba como con la energía en ese momento y quise dejarlos para cuando me sintiera de nuevo un poco más en línea. Creo que lo puse en la publicación. Me convertí en mamá nuevamente y bueno, ese proceso lleva su tiempo, hay cambios en uno energéticamente, porque hay cosas en las que estás limitado y físicamente también hay cosas en las que aún estás mucho más limitado. Entonces, estos temas que estaban aquí pendientes, los guardé porque creo que a nivel individuo y colectivo estamos transitando una transformación que es perceptible para todos, que lo podemos sentir desde el astral, es decir, en los sueños. Estamos soñando mucho más vívido, estamos teniendo contacto mucho más con nuestra sombra y a nivel colectivo se están cayendo muchas estructuras que eran obsoletas, que no estaban funcionando, se están cayendo las máscaras y eso es visible para todos. O sea, caen las viejas estructuras y hay un cambio de era, un cambio que está mucho más palpable que nunca y que justo por eso quise empezar con este tema, el impulso crístico, que representa que es ese cambio de era y los hechos astrológicos y sociales que estamos viviendo que están ligados a esta energía, a este impulso. Justo por ello elegí el tema para el día de hoy, porque en videos anteriores comenzamos ya a platicar sobre el misterio de Gólgota y lo que representó como ritual de luz para la humanidad. Incluso sobre el impulso crístico tocamos algunos puntos, lo que representa este contraste de Ahriman, de Lucifer, el impulso crístico en sí y el ritual de luz de Gólgota. Pero bueno, primero entonces, la pregunta que nos haríamos, ¿qué es entonces el impulso crístico? A nivel energético, en el chakra corazón, aquel que funge como la cámara, aquel que permite entrar a los iniciados, a los misterios de los reinos superiores, es decir, a los chakras altos, es este chakra donde se purifica la voz, la percepción y la conciencia. Es decir, aquí es como un filtro donde nosotros vamos a ir a darle sabiduría a la voz en el chakra garganta, a la percepción del tercer ojo, es decir, ver más allá de la dualidad y de la ilusión, y a la conciencia, es decir, conectarnos con la fuente, con el gran espíritu, con lo que somos como conciencia en el chakra corona. Pero todo esto va a ir purificado a través de ese chakra, del chakra corazón. Es decir, vamos a ir trascendiendo la ilusión y toda la energía que debimos de haber integrado en los chakras bajos y haber trascendido la ilusión que vive en el chakra plexo. ¿Por qué? Porque una de las cosas a integrar antes de poder acceder al chakra corazón es el ego. El ego es aquello que creemos que es la ilusión y es todo eso a nivel psique que vamos construyendo como una idea de lo que pudiéramos ser, pero justo venimos a integrarlo y una vez que hemos trascendido eso, el ego, y lo integramos, podemos acceder a esta cámara, al chakra corazón. Voy a poner un mapa
para hacerlo un poco más como ilustrativo. Veámoslo así. Recuerden que yo en general me refiero a nivel de conciencias como densidades. Muchas personas lo pueden conocer como dimensiones, por eso es que algunas personas dicen que estamos migrando a la quinta dimensión, pero desde un punto de vista desde la antroposofía y a manera personal lo relato como densidades porque tiene más sentido para mí, es decir, qué tan denso y qué tan ligero es algo va a ser lo que te va a mantener abajo o arriba. Y por ello, desde esta visión, desde la antroposofía y algunas otras escuelas, hagamos alusión a los 7 chakras como las 7 densidades de conciencia en las cuales nos podemos experimentar. El primero, o la primera densidad, es el impulso primario en la materia. Porque recordemos que el impulso primario en el cosmos, la singularidad, el gran espíritu, Dios, como cada persona lo puede identificar en su ser, es el impulso cósmico. Sin embargo, en la materia, es decir, recuerden que el Kundalini empieza de abajo para arriba y de arriba para abajo. Es una serpiente que sube y baja, aquella elíptica que tiene un circuito. Entonces, este impulso primario, el chakra raíz, pero el impulso primado en la materia, sería la primera densidad, es decir, la existencia como tal. De hecho, hay un video que hice de las eras, donde hablo a nivel de esfera, es decir, de la Tierra, cómo estos chakras también están relacionados con las eras que hemos vivido, lo que hay que integrar, y cómo este número, el 7, tiene implicación para explicar los procesos de experimentación en la materia, el 7. Pero bueno, para no irme del tema. Esta primera densidad o este primer chakra es el chakra raíz. De ahí subimos hacia el chakra sacro, es decir, el segundo chakra, el que tiene la polaridad femenina de todo el proceso de creación en la materia. En este chakra descansa todo lo relacionado a nuestra conexión, al placer que podemos sentir en la materia, pero no un placer carnal, me refiero a un placer de poder experimentar, poder oler el aire, poder percibir un sabor cuando comemos algo, poder abrazar a una persona, poder sentirnos a gusto en nuestro cuerpo. Ese placer y esa conexión de nosotros con lo externo, con lo de afuera, es lo que se viene a integrar aquí. Y también integramos al colectivo, es decir, no perdernos en él. En el tercer chakra, el chakra plexo, que representaría también una densidad, aquí es donde integramos el individuo, la polaridad masculina, aquel donde descansa el orden, la estructura, la mente, el individuo. Y por lo tanto, lo que venimos a aprender aquí es qué somos, pero en la materia, en un sentido de trascender la ilusión e integrar el ego. Como había dicho anteriormente, el ego es aquello que creemos que es, lo que a nivel psique vamos construyendo para percibirnos en la materia y que no necesariamente es lo que somos, porque la constitución de lo que somos va a un nivel más complejo, no solamente de la psique, sino del cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el astral, el etérico, etc. Nuestro ser es más complejo que solo la percepción de la mente. Por ello, el ego, que descansa en el plexo solar y que se ve representado en la psique humana, es algo que hay que integrar y trascender. Es decir, reconocer nuestra personalidad mágica, lo que sí somos. Estos 3 chakras representan la marca de la bestia, es decir, la materia. Aquello que hay que trascender en la materia. Una vez que cruzamos la marca de la bestia, llegamos a la cuarta densidad o al cuarto chakra,
que es la cámara, la puerta, aquello que en el Templo de Salomón nos va a dar acceso a los reinos superiores. Aquí justo, si lo vemos a nivel de densidad, la Tierra descansaba después de las caídas de conciencia que tuvo en Atlantis y en Lemuria. Tuvo su caída de conciencia a la densidad más baja en la que puede habitar una esfera, que es la tercera densidad. Por ello, una vez que vivimos como ciertos procesos como humanidad, logramos hacer un corte de era y la Tierra se graduó. La Tierra lo logró y aquí es donde la Tierra comienza su ascensión hacia la siguiente densidad, es decir, la cuarta densidad, el chakra corazón. Ese es el proceso que está viviendo la Tierra y el proceso que está viviendo la humanidad que habita esta esfera. De ahí tenemos los 3 chakras altos, los reinos superiores, es decir, el cielo. El quinto chakra o la quinta densidad representando al chakra garganta, es decir, ahí ya vamos a trabajar la sabiduría desde nuestra voz y el proceso de creación del éter a la materia. El sexto chakra, que es el tercer ojo, aquí es donde vemos o integramos más allá de la dualidad las cosas. Vemos más allá de... ¿Cómo explicarlo? Lo vemos a un nivel más profundo todo y más allá de la ilusión. Como ya integramos la ilusión en el chakra plexo, aquí hemos pasado por el corazón donde se purifica el ser y podemos acceder a una visión menos dual porque ya no lo vemos desde la materia, entonces la dualidad se ha empalmado, se ha abrazado y por ello el tercer ojo ve más allá de lo que parece. Este es el sexto chakra o también representando la sexta densidad. Y el séptimo chakra, representando la séptima densidad, es el chakra corona. Es aquel que nos conecta con la singularidad, con el gran espíritu. Es aquel que está cerca de la singularidad y que el siguiente paso sería integrarse de nuevo hacia ese gran espíritu, hacia el sol blanco, el gran sol central, el gran espíritu, la singularidad, Dios, etc. Por ello es que en este chakra sería como la densidad que ya nos regresa hacia la fuente. Si lo vemos en el mapa, se divide como en 3 partes. La marca de la bestia, que habita en la materia, la cámara o la puerta, que es el chakra corazón, y los reinos superiores que representan al cielo. A nivel individual, estamos haciendo un recorrido por nuestro Templo de Salomón, que es justo lo que platicaba en este mapa. Y a nivel colectivo, estamos ascendiendo gradualmente junto, o más bien, hacia la densidad donde ya ascendió la Tierra, la cuarta densidad. Desde el 2012, a nivel energético, la Tierra tuvo su cambio de densidad, su ascensión de densidad. Es decir, se terminó una era en el 2012 y por ello muchas personas hacían alusión al calendario maya, donde decían que iba a ser el fin del mundo, etc., ¿no? Pero no era literal, era un marcaje dentro de este calendario para hacer alusión que ahí se esperaba que fuera el cambio de era. Era como un punto donde la Tierra se graduaba o no. Y podía pasar algo, podía suceder lo que ocurrió en Atlantis o en Lemuria, donde no se logró como avanzar y tiene que haber como como la Tierra se hubiera quedado en tercera densidad, pero no fue el caso. El caso de la Tierra o lo que ocurrió en la Tierra fue que ascendió, lo logró y la Tierra pudo subir. Comienza su proceso de ascensión hacia esta nueva cuarta densidad. Voy a poner otra imagen que sería como mi idea que les quiero compartir de cómo está dividido. Y esto es muy importante porque de aquí
parte el concepto de lo que es el cielo, lo que es la tierra, lo que representa el Cristo, etc. Una vez ya contemplando que estos 7 chakras representan las 7 densidades, lo vamos a dividir como los 3 primeros, la tierra o la materia, es decir, la marca de la bestia. Aquel tiempo-espacio donde habitamos la prueba, es decir, venimos a vivir la prueba de la materia y experimentarnos en ella. Aquí sería el concepto del anticristo. ¿Por qué? Porque el Cristo habita en la 4ª densidad. El Cristo es ese impulso donde nos invita a ascender. Entonces, el Cristo descansa en el 4º chakra, el chakra corazón. Y de ahí está el cielo, es decir, los chakras altos o el éter, los reinos superiores, que estarían cercanos hacia el gran sol, a Dios, al gran espíritu, al sol central, la singularidad, etc. Como cada quien lo quiera reconocer, ese impulso primario cósmico, sería como esta división. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces pensamos que Cristo es una persona y que el anticristo será otra persona. Y efectivamente estos impulsos cósmicos, más bien este impulso cósmico del Cristo y esta materialización del anticristo pueden verse justo materializados en una persona. Sin embargo, va más allá de eso. Este mapa está explicando en un lingo místico, pero no religioso, porque es muy importante hacer una separación de eso. Es decir, vamos a desarrollar el concepto como un impulso que existe en todo el cosmos y que se va replicando en la Tierra, es decir, en la materia, ya sea aquí en Gaia, que es Heliope, o en todas las esferas de tercera densidad que enfrentan como este proceso de ascensión y que sirven como un tipo de escuelas, como un tipo de preparación para las conciencias, para las almas, para integrar conocimiento. Entonces, esta marca de la bestia es la prueba de la materia. Es ese proceso donde nosotros tenemos que integrar la marca de la bestia y ascendemos, o nos quedamos atrapados en la materia y habitamos este impulso del anticristo. Entonces, el impulso crístico sería aquel que replica el cielo en la tierra. Es aquel puente o canal de ascensión donde nosotros estaríamos cruzando la marca de la bestia, es decir, pasar la prueba de la materia. Aquel puente que nos permitirá acceder a nuestro cielo y seguir nuestro camino de ascensión como conciencia y también incluso como esferas, porque las esferas también tienen este mismo proceso. Nosotros vamos replicando a manera de fractal esos procesos cósmicos que vive la singularidad, que viven los soles, que viven las esferas, etc. Entonces, el impulso crístico sería aquel proceso de ascensión que vivimos los seres una vez que hemos trascendido la marca de la bestia, es decir, que hemos integrado los 3 primeros chakras y que pasamos la prueba de la materia. En las religiones judio-cristianas se describe a un elegido, a Jesús, en específico, o sea, hablando como de no los judíos como tal, pero sí las religiones que derivan de la tradición judío-cristiana, como católicos, cristianos, angélicos, etc. Y los judíos también tienen una figura muy similar, pero se refieren siempre a un ser, o en este caso a Jesús, como una persona que sería una encarnación de Dios y que salvaría al mundo, aquel elegido para dar su vida a un fin mayor, el instaurador de un templo en la tierra, es decir, aquel que va a ser el Hijo de Dios, que va a traer como el cielo a la tierra. Y en efecto,
la finalidad de vivir el impulso crístico es conjurar el cielo en la tierra, es decir, conjurar ese alto astral, esa energía de las esferas superiores aquí en la materia. No es que nos etericemos o que nos perdamos en el mundo y nos sintamos místicos, bueno, místicos en el sentido de etéreos, de que me tengo que ir de la materia. No, recordemos que aquel que habita los reinos superiores ha pasado por la materia y tiene que estar bien anclado a la tierra y conectado al cielo. Por ello es que podemos conjurar nosotros el cielo en la tierra, y esa es la finalidad, que esta figura de Jesús pudiera conjurar el cielo en la tierra. Pero bueno, para no perderme, quedamos que estas religiones o estas tradiciones ven esta figura como un instaurador de un templo en la tierra. Sin embargo, la historia es más profunda. Jesús sería una de las encarnaciones del misterio del impulso crístico. Es decir, este impulso ha existido desde siempre y no es la primera vez que lo vemos habitado en la tierra. Ha tenido otros nombres, pero en la última encarnación de este impulso crístico se representó o se encarnó en un maestro ascendido que habita en las escuelas de Venus. Venus es una esfera que se gradúa, una esfera que dentro de nuestro sistema solar, que depende de un sublogos, es decir, de nuestro Sol, tiene una densidad mucho más alta que la Tierra. Esta esfera habita una densidad más alta, de más alta vibración, de mucho menos densidad, y es un espejo o una representación de esferas muy fuertes o muy como de gran capacidad en otras densidades. Sería como ese espejo, ese canal de una séptima densidad de la esfera de María. En otra densidad, las Pléyades, es decir, representa en la materia o en un sublogos mucho más distante de la singularidad, las Pléyades, Asirio, etc. O sea, es decir, es una esfera muy polarizada ya hacia la ascensión. O sea, aquí en esta tercera densidad, la Tierra aún tiene mucha dualidad, es decir, no se ha polarizado como tal. Hay una misma proporción de la polaridad negativa y de la polaridad positiva, hablando de polaridades. Y en Venus, esta esfera ya se polarizó, ya logró transitar algunos procesos. Es como si la Tierra estuviera en un tipo infancia, adolescencia, y estuviera justo como integrando conocimiento, y ya está pasando a su adolescencia para convertirse en una Tierra más madura. Venus ya sería un adulto joven, sería una esfera que ha logrado integrar más cosas y que es un espejo en nuestro sistema de justo las Pléyades y de Sirio, etcétera. Es decir, que sirve de un reflejo de aquellas densidades superiores en estas densidades más bajas. Pero bueno, no me quiero perder, estoy como yéndome en el tema. Quedamos que Jesús es un maestro ascendido, como muchos maestros ascendidos que habitan esa esfera, pero él en particular, por ciertas características de su ser, se eligió para que los esenios, que es un grupo de iniciados, de magos, de astrólogos, de místicos que habitaron en la era previa al nacimiento del Cristo, empezaran desde mucho tiempo atrás, inclusive desde miles de años de lo que conocemos como el año cero, que es el año del nacimiento del Cristo, a prepararse para poder conjurar un ritual de luz.
el misterio de Gólgota en la materia, es decir, replicar aquel misterio del cosmos aquí en la tierra con la finalidad de conjurar al Cristo, es decir, a ese impulso de ascensión para que la tierra comenzara su ascensión y para que la humanidad comenzara también su ascensión. Entonces, estos esenios, este pueblo de magos, de místicos, de sacerdotisas, etcétera, comienza como ese proceso, y en otras culturas era conocido como que los esenios o judíos, porque los esenios estaban como dentro de esta población judía, comenzaran ese proceso de preparación para conjurar luz en la tierra a través del misterio de Gólgota. Es decir, iniciar la era crística, la era de ascensión, la caída del velo y prepararnos para el apocalipsis, es decir, la era de las revelaciones, es la que estamos viviendo, la que desde el 2012 hacia adelante vamos a comenzar a habitar. Veámoslo así, desde el año cero, que es en teoría el año cero, hacia el 2012 fue una era donde comenzó con el nacimiento del Cristo, y de ahí tuvo un proceso. A los 33 años comienza su iniciación a través del misterio de Gólgota, que ese ya tiene su propio video. Para no perderme, los invito a, si no lo han visto, vayan y lo puedan ver. Y se hace el ritual de luz para poder anclar luz a esta esfera y con ello comenzar la era del impulso crístico, aquella era que nos está preparando para ahora sí adentrarnos al apocalipsis, a la era de las revelaciones. El apocalipsis, desde un lingo místico, es aquel proceso de revelación, aquel proceso donde se levantan las conciencias, donde las conciencias toman visión más profunda y se elevan hacia arriba, voltean a ver hacia la singularidad y hacia la ascensión. Entonces, los esenios como maestros místicos, porque les contaba que había pues astrólogos, Marías, que son las sacerdotisas que navegan las aguas, magos, que son los merlines, etc. O sea, había muchos arquetipos, muchos impulsos encarnados dentro de los esenios que estaban preparando justo a la humanidad para poder vivir ese proceso de manera más orgánica, conjurar luz y comenzar la preparación hacia la nueva era, hacia la era de las revelaciones. Entonces la era crística es la que empezamos a habitar desde que se conjuró al Cristo, es decir, desde que nació encarnado en Jesucristo, porque Jesús es el maestro ascendido, un maestro, pero en otras eras ha tenido otro nombre. Es importante entender que el Cristo es un impulso, no es una persona. En este momento se conjuró a través del Jesucristo, que es Jesús hecho Cristo. Entonces comienzan esta preparación para poder conjurar una conciencia pues de alta vibración que pudiera encarnar y enseñar lo que representa el impulso cósmico del Cristo, es decir, el impulso de la ascensión, y Jesús como maestro iniciado y experto en las escuelas de Venus fue conjurado a la tierra, a la materia, para poder habitar como persona este impulso y poder explicárnoslo, o sea, compartírnoslo desde la propia vivencia y así conjurar luz en la tierra. Pero Jesús, el Jesucristo, porque recordemos que es importante entender que Él es un arquetipo, un impulso, como más que arquetipo es un impulso. Es el último que recordamos, pero que en otras eras ya han habitado otras conciencias que al igual que Él viven o representan el acto cósmico de ser el Hijo de Dios, es decir, aquel que baja del cielo, ya explicamos lo que representa el cielo, a la tierra, lo que representa la tierra, la materia,
Vamos a ponerlo como en un tipo ejemplo, este acto cósmico. Y voy a tratar de poner un mapa. Está el gran espíritu, el gran sol central, Dios, singularidad, como cada quien le llame. Por debajo hay una malla o un sostén que son los Elohims, es decir, lo que se conocen como la jerarquía angelical, que ponen orden al cosmos, es decir, sostienen al cosmos, pero en un nivel estructural, por así decirlo. Y a nivel conciencias, es decir, aquellos impulsos que empezarán a dar paso a la experimentación de la singularidad en sí misma, existen dos impulsos primarios, no primarios, porque el impulso primario es Dios o el gran sol central. Existen los primeros impulsos de creación que emanan de la singularidad. Este impulso sería la polaridad femenina representada por Isis, que habita en la séptima densidad como esfera, y Osiris, la polaridad masculina, que habita en la séptima densidad como una esfera también, pero que representan a las dos polaridades para poder comenzar el proceso de creación de arriba hacia abajo. Entonces, de estas dos polaridades emana el Hijo de Dios materializado por primera vez. Aunque aún habita en el éter, porque no se ha materializado en la tierra, pero representa como ese primer, veámoslo como una célula. De mi óvulo y de un esperma, que representa el impulso femenino y masculino, que son dos fuerzas iguales, pero en grados diferentes, se integran y de ahí nace una célula. Esa primer célula que comienza su proceso de replicación para convertirse en un bebé sería justo este proceso. Es decir, imagínense un primer impulso, la existencia en sí. Vamos a usar este ejemplo, se me hace un gran ejemplo. Porque recordemos que la creación en la materia es un reflejo de la creación en el éter. Entonces, la creación de un bebé es justo el acto cósmico representado en un cuerpo, en la matriz, en la materia. Entonces, el impulso, la existencia sí, es el gran sol, el espíritu, Dios, etc. Está el óvulo, está el esperma, que representarían a polaridad femenina Isis, polaridad masculina Osiris, y una vez que logran este proceso de unirse, dan paso a una primer célula unicelular. Esta célula es la materialización de la existencia en sí, y a esta primer materialización se le llamaría Horus, es decir, el fractal materializado, el primer fractal de el Padre Sol, del Gran Espíritu. Ese sería como la primera existencia de Dios, el Hijo de Dios. Por ello, este mismo misterio se replica en todas las, no en todas, pero en las esferas en sí, haciendo alusión como a ese gran acto cósmico de la primera fractalización de Dios en un Hijo, de Dios, del Gran Padre, en una conciencia que está representando la experimentación de Él más allá de la existencia. Si volvemos a este ejemplo de la fecundación que ocurre en la matriz con un óvulo y un esperma, la existencia en sí, o sea, la matriz donde se albergará esta vida, o ese primer impulso donde existe el óvulo y el esperma, es Dios. Y la polaridad femenina se representa con algo, la masculina con otra cosa, y unidas hacen al primer fractal, es decir, a esa creación en sí, que es la representación de la singularidad, del gran sol central, de Dios, etc. Todo lo que, bueno, esto lo puse porque es muy importante entender este gran acto cósmico para poder entender lo que representa el replicar este acto en la materia.
Por eso, una vez que se conjuró el misterio de Gólgota para poder replicarlo aquí en la tierra, fue con la intención de poder recordarnos que este misterio existe y que la intención es poder comenzar o seguir nuestro proceso de ascensión. Esa sería la intención de poder conjurar el misterio de Gólgota para integrar el impulso crístico en la materia, en la tierra. Pero bueno, todo lo que se profanó por los romanos en algún momento, que fue arrebatado de los pueblos o del pueblo esenio, que eran aquellos iniciados en los misterios, pero en misterios muy específicos, porque justo por eso ellos conjuraron este ritual, porque tenían misterios resguardados muy peculiares, como este misterio de Gólgota, que replica ese gran acto cósmico de los fractales en la creación. Entonces, estos misterios fueron robados, fueron profanados por los romanos y transgiversados para poder construir un templo, pero un templo literal. O sea, ellos lo tomaron desde un punto de vista hipermaterialista, es decir, este misterio, en lugar de habitar en un sentido simbólico y más etérico, a un nivel más sutil, tiene que ser literalizado. Entonces, roban todos estos escritos, todo este material místico y lo transgiversan, porque al final el material místico que existe tiene que ser traducido por alguien que tenga el tercer ojo despierto, es decir, aquel que vea más allá de la ilusión y que no se quede atrapado en la literalidad, que haya purificado en su corazón como el conocimiento y lo traduzca en sabiduría, aquel que no viva bajo el dogma, sino en la sabiduría mística que ya vive en el corazón. O sea, es alguien que tenga que ser un iniciado. A nivel arquetípico sería el hierofante, aquel que traduce el cielo en la tierra, que puede bajar la información mística y compartirla con los demás. Esa sería como la finalidad del hierofante, del sacerdote, como traducir todo ese material, pero desde una imagen masculina, porque las sacerdotisas conectan con el espíritu, te conectan con el gran espíritu, que como sucedía en Lemuria. Las sacerdotisas eran las que bajaban todos los mensajes, pero justo pasó eso, como no habíamos integrado la polaridad masculina, esos mensajes no se ordenaban y se quedaban solo como en el éter, como en un sueño. Y al integrar la polaridad masculina, le damos un orden y le damos una estructura que viene desde la mente. Entonces, hemos unido mente y corazón. Esa sería la intención de traducir. Ay, me pierdo muchísimo. Me voy de un tema para otro, pero lo que quiero compartir es que efectivamente todo ese material fue transgiversado y utilizado con otra finalidad, pero no precisamente es bajado hacia los demás por personas que tengan su tercer ojo y sus chakras purificados para poder traducirlo como información que viene del cielo a la tierra. Entonces, bien, todo este proceso de conjurar al impulso crístico tendría la intención de comenzar nuestro proceso de ascensión y nuestro retorno hacia el gran sol blanco, hacia el gran espíritu, hacia Dios, hacia la singularidad. Pero aplicando la correspondencia, en la materia existe la dualidad, y para poder integrar por medio del contraste la sombra y trascenderla, tenemos que aprender a discernir. Y ese discernimiento solamente se logra a través del contraste, es decir, nosotros tenemos que experimentar la dualidad en la materia con la finalidad de tener un contraste y justo a través del discernimiento lograr cruzar el umbral de la ilusión, es decir,
pasar la prueba de la materia. La intención del impulso crístico sería justo ayudarnos a cruzar ese puente una vez que nosotros integramos o cruzamos la marca de la bestia a través de ver más allá de la ilusión. Pero como en la materia existe la dualidad, a la par del impulso crístico existe también el impulso polarizado contrario o la materialización o personificación de este impulso en un grado opuesto y polarizado en negativo, que sería el anticristo. El anticristo se ha caricaturizado como una persona que está por nacer o que incluso ya nació y que será la responsable de acabar con el mundo, de conjurar el apocalipsis, etcétera. Todo lo que representan en la religión como un proceso de caos, de destrucción, de miedo. O sea, al final todo eso se representa en miedo. Y efectivamente, si nosotros nos atoramos en el miedo, al ser una emoción tan densa, nos dejará atrapados en la materia. Como cualquier emoción de alta densidad, nos dejará atorados. Entonces la intención es justo eso, hacernos sentir un miedo que nos deje atorados en la materia. Pero bueno, para no perderme. El anticristo representa justo el movimiento opuesto al impulso crístico. Y digo el movimiento porque el anticristo no es un impulso. El impulso es aquello que nos mueve hacia adelante, aquello que nos hace avanzar. Y el anticristo no, el anticristo deja atorado en la materia. Entonces sería este movimiento opuesto al impulso crístico que nos dejaría atorados en procesos en la materia, es decir, al no trascender la marca de la bestia, no poder acceder a los reinos superiores y en términos energéticos no poder trascender como conciencias. Vamos a enfocarnos ahorita en los 3 chakras bajos, que son la marca de la bestia, y veámoslo así. El chakra raíz es el impulso primitivo, es decir, la supervivencia. Si nosotros nos quedamos atorados en la marca de la bestia, así se verán mal aspectados estos chakras. Es decir, estarán desarmónicos, estarán atorados, representados de esta manera. El raíz como solo vivir primitivamente, es decir, convertirnos en un ser primitivo, de hecho muy cercano a lo que representan los reptilianos. Por eso se dice que lo que está por debajo de la materia y se polarizó en negativos, se ven como razas reptilianas, lo que está por debajo de la tierra, lo que está atorado en la tierra. Entonces, en el cosmos, que estas razas ya han tenido su propio proceso en el cósmico, se quedaron justo atoradas y las vemos materializadas como seres muy primitivos en el sentido de que solo utilizan su parte reptil, su parte fría, donde son calculadores, donde han apagado el resto de sus chakras, donde no tienen activados el sacro, el plexo, etcétera, y por lo tanto no pueden acceder ni siquiera a los chakras superiores ni al corazón, etcétera. Pero bueno, para no perderme, solo vamos a tocar en otro video donde hablemos sobre lo que representan las razas cósmicas en los impulsos o en el gran teatro divino. En el gran teatro divino, cómo es que se han materializado cada una de las razas cósmicas. Entonces, este chakra raíz sería mal aspectado el impulso primitivo, es decir, quedarnos atorados en la supervivencia, solo existir. Existir sin ningún espíritu, existir solo por existir, hipermaterialistas, hipermateriales, es decir, yo solo existo y no concibo el mundo más allá del cuerpo físico. No concibo el mundo integrando un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo etérico, un cuerpo astral, etc. Vivo en el impulso de la supervivencia. En el chakra sacro,
la codependencia al colectivo o la caída femenina, donde nos perdemos en las emociones, que lo podemos ver representado a nivel como interactivo, o sea, a nivel de acciones como histeria, border, ese impulso de Kali, de la que destruye, o el que destruye a través de una explosión emocional, de la depravación, porque hemos sexualizado nuestro placer, o en lugar de conectar con el placer, como les contaba, de percibir, de conectar, de disfrutar, pero a un nivel de la experiencia y no solo del órgano, ¿no? Como de la sexualidad, porque eso tiene como toda una práctica. La práctica tántrica habla justo de cómo nos desarrollamos a través del placer en la materia, pero en un placer más sutil, que nos lleva a acceder en nuestro kundalini a sensaciones más allá del placer físico. Entonces, la depravación, el border, la histeria, todo esto sería como una representación de esa desarmonización del chakra sacro. Y del chakra plexo sería perderse en la mente o la caída masculina del ego, es decir, centrarnos en el individuo, pero no a un nivel de conocimiento, no a un nivel de introspección, de conocernos, de darnos amor propio, de tomar fuerza de voluntad, sino a un nivel de, como no trascendimos los dos primeros chakras, el raíz y el sacro, hemos perdido nuestro poder de creación y nos quedamos atorados solo en robar en los demás o de minar en los demás energía, es decir, aquel hipermaterialista, el que perdió su capacidad de crear en locura desde la mente, que se perdió y no puede ordenar. La mente sirve para ordenar y aquel que cae en locura perdió esa capacidad de ordenar la mente. Entonces, estos tres chakras mal aspectados o desarmonizados representarían estas caídas de la conciencia en cada una de las polaridades, e inclusive desde el impulso primario, que es el chakra raíz, y sería la manera en que nos quedaríamos atrapados en la marca de la bestia. Al quedarnos atorados en esta marca de la bestia, sería conjurar al anticristo, porque estamos haciendo el movimiento contrario a una ascensión, nos estamos atorando. Y por lo tanto, al solo vivir en los chakras bajos y no graduarnos en la materia, porque al final la materia es una prueba, no estaríamos viviendo el impulso del anticristo. El anticristo sí tiene una personalización como tal, porque recordemos que también los seres que están polarizados y que justo tienen prácticas en la materia de tratar de replicar todo lo que sucede en el cosmos, pues también están tratando de replicar un Cristo, pero un anticristo. Entonces, es posible que haya un ser que represente justo este movimiento o esta idea de lo que sería estar atorado en la materia, pero al final no es una conciencia elevada que se conjure con luz en la tierra, sino es una persona encarnada que estaría representando el estar atorados en la materia. Es decir, si nos atoramos en la materia no podemos acceder al cuarto chakra o a la puerta o al portal de acceso hacia el cielo. Recordemos que el cielo está representando los reinos superiores, las densidades superiores, donde ya conectamos con lo más cercano hacia la singularidad, aquellos aspectos más sutiles, más profundos, que nos conectan o nos van acercando hacia regresar a la fuente, al Gran Padre, al Gran Espíritu, al Padre Blanco, al Sol Central, etc. Recordemos que este proceso de ascensión
o de atorarnos en la materia, tiene mucho que ver también con un proceso físico. Si lo vemos a nivel de física o física cuántica, etcétera, incluso de metafísica, porque hace alusión a un principio hermético, a un axioma, todo es vibración en el cosmos. Y si nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético se va como polarizando a través de vibrar únicamente en una vibración, esto nos llevará a como solo habitar una parte. Es decir, si nos quedamos perpetuamente con emociones como el dolor, como el miedo, como el pánico, como el odio, o sea, emociones que son muy densas a nivel de nuestro cuerpo emocional, nos va a hacer que nuestro cuerpo físico, mental, energético, etcétera, viva como esta vibración constante y por lo tanto nos atora, no nos deja como acceder a nuestros reinos superiores. Caso contrario, cuando nos permitimos acceder a las emociones como un observador y conectar con emociones que tienen una vibración más ligera, más alta, esto nos irá acercando hacia nuestro cielo, el cielo en la tierra. Nosotros, además de este proceso gradual que se lleva de poder cruzar hacia los reinos superiores, también podemos conjurar el cielo en la tierra. Por lo tanto, podemos vivir en una vibración más uniforme, más armónica, y esto nos permitirá habitar el alto astral, habitar el cielo en la tierra. Pero es muy importante entender que no se trata de eliminar las emociones densas y solo quedarnos vibrando bonito, como muchas personas a veces no lo explican, sino se trata de aprender a conectar con nuestras emociones y darles un orden en la mente para entender lo que representan. ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué siento alegría? ¿Por qué siento angustia? ¿Por qué siento paz? ¿Por qué siento dolor? Porque el entender nuestro cuerpo emocional nos permitirá ir acoplando nuestro ser y justo convertirnos en el observador de las emociones, ordenarlas, pero no como quedarnos atorados, que es la prueba que venimos a pasar en la materia. Nos cuesta mucho aprender a observar las emociones, a observar los pensamientos sin quedarnos atorados. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, para acceder a la cámara del corazón, es decir, a la cuarta densidad, donde habita el Cristo, porque ahí es donde habita el Cristo, que nos va acercando hacia Dios, debemos cruzar la marca de la bestia, es decir, cruzar las pruebas de la materia y purificarnos a través de las virtudes, es decir, desarrollar aquellas virtudes que nos permitan vivir en el alto astral, en el cielo, en la tierra. Y si lo viéramos bien aspectado, contrario a esta explicación que di de la marca de la bestia, el chakra raíz serviría bien armonizado para anclarnos a la tierra, es decir, a la materia, y cruzar la supervivencia en un sentido de anclarnos, es decir, de sentirnos cómodos en la materia, en nuestra experimentación, pero sin vivir en un modo de supervivencia. En el chakra sacro, reconocernos como parte del colectivo, pero no perdernos en él. Y en el chakra plexo, integrar el individuo y el ego, es decir, la ilusión, lo que creemos que es, lo que pensamos o construimos desde nuestra psique como percepción de nuestro ser y que no precisamente está homologado a lo que realmente somos. La prueba del ego es trascender justo ese punto. Perdón por lo extenso que va a ser este video, pero creo que sí hay muchas cosas que explicar. Tal vez sea un video muy largo, pero podemos ir viéndolo en partes. Entonces, pasemos a otro punto. Así como los iniciados conjuraron
a un ser para poder encarnar el impulso crístico y anclar luz en la tierra, que es lo que representa el misterio de Gólgota, los seres polarizados o densos han querido encarnar la obscuridad o conjurar obscuridad aquí en la tierra. Y digo conjurar, entre comillas, porque recordemos que los seres polarizados pierden su chi, su prana, y no pueden crear en el éter, es decir, solo pueden crear en la materia, el hipermaterialismo. Por ello, intentarían crearlo, pero desde una persona como tal, o sea, sería una persona, pero que carecería de un proceso etérico de conjurar, simplemente la encarnarían, no la conjurarían. Y por ello, muchas veces podemos ver encarnados a seres polarizados que vienen de esferas que se corrompieron o esferas que no lograron pasar la prueba y que como se quedan atorados tratan de ir solamente a las esferas que ellos pueden ver, o sea, esferas de tercera densidad. No pueden ir a esferas de más alta densidad porque en su mapa cósmico ni siquiera lo observan. Por entropía no pudieran acceder a ese mapa a observarlo porque es algo que está fuera de su vibración. Entonces, estos hipermaterialistas, estos seres densos, tratan de crear, o más bien de concebir, dentro de un rito satánico al anticristo, que es la personificación del impulso de la caída cuando representa las dos caídas de conciencia. Es decir, el anticristo voy a poner un mapa. Hay un mapa de la tríada que es Cristo, Lucifer y Ahriman, que es Satán. Estos tres están ligados porque al final representa Cristo, el espíritu, es decir, aquel que es el Hijo de Dios, el espíritu de la singularidad, de la ascensión, el cuerpo Lucifer y la mente Ahriman. Lucifer, la caída de conciencia de la polaridad femenina, y Satán o Ahriman, la caída de la polaridad masculina en cuanto a conciencia. Explico esto porque justo estos seres densos, estos seres polarizados negativos, tratarían de replicar este misterio de Gólgota, pero en un sentido de crear literalmente, o sea, no lo pueden conjurar, sino crear un ser en un rito satánico, en un rito que no tenga nada que ver de luz, para que pueda encarnar todo esto que representa el anticristo. Ya habíamos platicado que en el 2012 hubo un cambio etérico de era en la esfera de la Tierra. Los iniciados mayas, perdón, es que me perdí como tratando de bajar la idea. Los iniciados mayas, porque los mayas, ya platicamos en el video de las tablas Esmeralda, que aquí había grandes maestros iniciados de misterios profundos. Es decir, en la cultura maya llegaron muchos iniciados que venían de la era de Atlantis y que venían también trayendo misterios desde Egipto y los movieron hacia los mayas, hacia esta pirámide maya donde después descansó la tabla Esmeralda. Pero bueno, no me voy a perder en eso. Más bien los iniciados mayas, porque no es el pueblo como tal, sino aquellos iniciados que vivían dentro de esta cultura, registraron el año 2012 como un fin de una era, el inicio de algo. Es decir, recordemos que siempre que hay un fin, hay un inicio. Entonces, al ser el final de una era, estaba representando el inicio de otra. En el cosmos todo es cíclico y en ascensión. Ese es el movimiento orgánico. Lo que está fuera de esto es pues antiproceso cósmico, ¿no? Es justo lo que representan los seres polarizados. Tratar de
de seguir estos procesos naturales de ascensión. Y aquí en la Tierra, la esfera como tal, o sea, hablando del espíritu de Gaia, de la Tierra, de Héliope, se logró cruzar, es decir, la Tierra se graduó. Esto no lo fue distante a lo que no ocurrió en la era de Lemuria o de Atlantis. Lemuria tuvo su caída de conciencia femenina y no lo logró. Atlantis tuvo su proceso de caída de conciencia, no lo logró. Y al tener ya procesos continuos de caídas de conciencia, la Tierra bajó de densidad porque se volvió una esfera donde la vibración estaba en general vibrando bajo. Entonces la Tierra se tuvo que amalgamar a esto y bajó su densidad. De vivir en una quinta densidad, bajó a tercera densidad, que es la más baja que se puede vivir en la materia. Y Lemuria representó justo la caída femenina y Atlantis la caída masculina. Ahora la Tierra, hablando como esfera, logró cruzar ese proceso. En el 2012 se graduó y ascendió a cuarta densidad. Pero las conciencias que habitamos en ella, es decir, los humanos, los animales, o sea, todas las conciencias que habitamos aquí, lo iremos haciendo de una manera gradual. Es decir, justo lo que estamos percibiendo en este momento. Una transformación, un cambio, un momento donde sabemos que algo se está moviendo hacia adelante y que en algunos casos se está atorando, que son aquellos seres que se están resistiendo y que están justo encarnando este anticristo, encarnando esta hipermaterialidad y se quedarán atorados en estas líneas del tiempo. En la actualidad podemos ver un clima astrológico fuerte, que las mismas esferas que nos acompañan en nuestro sistema solar han tenido un tránsito o han sido cómplices de estos ciclos que estamos viendo de movimientos. Es decir, Plutón, Saturno, Neptuno. Me imagino que aquí me estarán escuchando algunos astrólogos, algunos expertos en justo las energías de las esferas, aquellos que pueden traducir la energía de las esferas, hacer este mapa cósmico, y sabrán a más detalle que hay conjunciones planetarias que nos están haciendo un cruce energético, y sobre todo los planetas transpersonales, Plutón, Saturno, Neptuno, están alineándose de un modo que permiten integrar de manera colectiva y de manera individual un proceso, más bien integrar la sombra e iniciar un proceso de transformación. Pero recordemos que la transformación, la muerte, es algo que da paso al inicio. Es decir, cuando algo se marchita, florece otra cosa. Cuando algo muere, otra cosa vive, o otro aspecto vive. Entonces, justo en el clima astrológico, las eras, está la era de Acuario en Plutón, me parece. O sea, hay un clima astrológico que nos está moviendo de nuestra área de confort, que nos está diciendo es momento, es ahora, no hay marcha atrás. O te mueves con la Tierra o te quedas atorado. Y esto aplica a nivel colectivo y a nivel individuo. Desde el 2012 inició la era de las revelaciones, es decir, donde comienza a caer el velo de Isis. Y lo que se había ofuscado con la finalidad de protegernos, de vivir dentro de lo que nuestra conciencia de tercera densidad podía como procesar, empieza a salir. Podemos ver más allá de la ilusión, pero esto implica un proceso de transformación radical. Justo los procesos
que los planetas o las esferas transpersonales nos invitan a hacer. Recordemos que los planetas transpersonales o los planetas que están más alejados del Sol tienen órbitas mucho más largas, es decir, tardan en regresar o hacer su retorno solar mucho más tiempo, es decir, son planetas más profundos y por lo tanto esa profundidad la vienen a representar en nosotros, o sea, porque nosotros somos parte del cosmos. Este cambio de era y conlleva que también la rueda del samsara haya terminado. Desde el 2012 hacia adelante, todas las conciencias o almas que hayan terminado su ciclo en esta esfera terminan su rueda del samsara. Y aquí hay de dos, o ascendemos o nos quedamos atorados en la materia, que es un proceso que llevó eones de tiempo, porque no implica solo la vida que tuvimos en esta encarnación, en esta esfera, sino implica todo el proceso que vivimos en nuestra rueda del samsara. Llegamos a Saturno, es decir, a la esfera del juicio, donde vive el karma, etc. Y aquí es donde se decide o donde vive la balanza que nos indica si logramos hacer un peso mucho más hacia arriba, hacia la ascensión, o un peso mucho más hacia abajo, es decir, a atorarnos en la materia. Esta rueda del samsara termina y para aquellos que hayan logrado graduarse tendrán acceso a esferas superiores, a la ascensión, a otras densidades, incluso para los seres que vienen de otras densidades, de otras esferas de mucho más alta densidad y solo están aquí acompañándonos como semillas estelares, como un sinfín de seres que están anclando luz a la Tierra, podrán regresar a su sol. Pero en otros casos habrá conciencias o almas que dentro de esta balanza de la rueda del samsara hayan hecho un peso más hacia lo que vibra bajo, hacia una polaridad más negativa y se queden atorados en la materia. ¿Qué pasará? Estas conciencias solo podrán acceder a ver lo que se desarrolle en la octava esfera, es decir, en aquella esfera que no es esfera, que es hipermaterialista y que está por debajo de la materia, porque recordemos que nada puede existir por debajo de una tercera densidad. La tercera densidad es la representación de la materia en sí. Pero los hipermaterialistas que perdieron su capacidad creadora replicarán una esfera similar a las que ya existen, que solo vivirá por debajo de la materia. Entonces esta octava esfera será el único mapa que podrán visualizar aquellas conciencias que se quedarían atrapadas en la materia, aquellas que no lograron cruzar la marca de la bestia y que habitaron el anticristo. Entonces podemos ver que desde el 2012 hubo un salto cuántico de era, un cambio de era donde comenzamos justo la era de las revelaciones, el apocalipsis, aquel punto donde comenzará a través de tirar viejas estructuras, máscaras, se empezará a caer aquel velo que caía sobre nuestras conciencias y empezar a recordar misterios, recordar cosas, conectar con aquello que habíamos ofuscado, y a nivel de la rueda del samsara termina en este punto. Después del 2012, las conciencias que no lo lograron se atoran y las que lo logran se gradúan junto con la Tierra, avanzan en el mapa cósmico. ¿Qué pasa con las almas o los que viven después del 2012? Ellos están viviendo dentro de las líneas del tiempo una nueva era y para ellos aplica distinto. Están viviendo como esa frontera entre una era y otra, así como pasó con Lemuria y Atlantis, que no corta una era tajante y empieza otra, se va amalgamando poco a poco
una era hacia otra, y somos ese destello que va quedando de transición entre cada era. Estas nuevas almas, estas nuevas conciencias, si lo vemos, están muy radicales, que son aquella generación que nació en el 2000 previo a este cambio de era y que ahorita están representando como procesos muy específicos de la sociedad, pero los que nacieron en el 2012, que ahorita son pequeños, están teniendo una conciencia mucho más profunda. ¿Por qué? Porque vienen a vivir la nueva Tierra a nivel cuántico. La Tierra ya está en un proceso distinto y por lo tanto la vibración de estos seres que encarnan después de ese tiempo es una vibración mucho más, digamos, alineada o empalmada a la vibración de la nueva Tierra, de la cuarta densidad que está habitando la Tierra. Hay un arquetipo muy particular un arcano en el tarot, que es el juicio, el arcano 20. Y aquí, si volteamos, podemos ver que hay una conciencia superior, aquí como un tipo ángel, que representa la conciencia superior al cielo, y que está sonando una trompeta, es decir, que nos está llamando al juicio final, nos está llamando a voltear, levantar el velo y ver hacia arriba, ver hacia el cielo, hacia los reinos superiores, el juicio. Se termina la rueda del samsara y ahora sí, la balanza divina nos pesará y nos dirá hacia dónde nos podemos mover, si nos atoramos en la materia o si lo logramos, nos graduamos y ascendemos. Entonces esta conciencia superior, que está con unas alas y una trompeta, llama a unos seres que se están levantando, unas personas que se levantan, haciendo alusión a este proceso de ascensión, y los misterios comienzan a develarse. Por eso en esta era podemos ver que muchas cosas se están revelando a nivel positivo y también a nivel denso, es decir, aquellos que se ocultaban entre las sombras ya no lo pueden hacer, ya se están desenmascarando, y en nuestra propia sombra pasa igual. En el tránsito cósmico, los planetas nos están empujando a que trabajemos la sombra, sí o sí. Es muy importante que en esta era podamos conjurar al Mercurio, es decir, a aquel mensajero de los misterios, porque será el que nos permitirá justo reconectar con la sabiduría que ya habita en nosotros, la sabiduría que habita en el corazón, y que comencemos un proceso de purificación alquímica individual que se vea representada en el colectivo. El apocalipsis a nivel etérico es eso, el cambio de era de las revelaciones, donde despertamos de la ilusión y nos levantamos y accedemos a la sabiduría, nos levantamos de los muertos, levantamos el velo, recordamos los misterios que ya sabíamos, que no recordábamos, tanto individual como colectivamente, y nos vamos amalgamando nuestra conciencia hacia la nueva Tierra, es decir, hacia esa nueva realidad, hacia esa nueva densidad y vibración que tiene la Tierra como esfera, es decir, una cuarta densidad. Podemos ya comenzar a percibir este cambio tangiblemente, pero debemos nosotros como aprender a equilibrar nuestro cuerpo mental, emocional y físico, la tríada, lo que platicábamos hace rato, cuerpo, mente y el espíritu o el cuerpo emocional, mental y físico, que estará representado la tríada en balance, el Cristo. Si lo hacemos en oposición y nos atoramos y tenemos caídas de conciencia, estamos habitando el movimiento o a Lucifer o a Ahriman y nos atoramos en la materia. Una vez terminada esta encarnación, se terminó la rueda del samsara, en esta era. Y si nos graduamos, podríamos volver a habitar la Tierra,
pero en una nueva densidad. A esto se refiere la nueva tierra. Y si nos quedamos atorados en la marca de la bestia, pero no solo por esta reencarnación, sino por toda nuestra rueda del samsara, nos atoraríamos en líneas del tiempo donde solo vamos a acceder a la octava esfera, lo que ya habíamos platicado. Estas líneas del tiempo solo habitará la representación del hipermaterialismo y del transhumanismo. Es decir, ya estamos empezando a ver como una pincelada de lo que viene a nivel de la octava esfera. Y esta pincelada es como ese primer impulso de ir hacia una era de robots, del transhumanismo en su máxima expresión, de querer ir a habitar otros planetas, de inyectarnos metales pesados, de convertirnos en cyborgs, o sea, de mutilar unas partes y convertirlas por otras. Esto es el impulso del transhumanismo y del hipermaterialismo, que es la representación de la hipermaterialidad en el cosmos. Esto es algo que se ha replicado, que viene de otras esferas donde vemos justo el transhumanismo y el hipermaterialismo en seres que se polarizan en negativo y que, como solo tienen acceso a esferas de tercera densidad, van buscando en el cosmos esferas que estén en este proceso para mantenerlas y poder seguir minando energía. Pero eventualmente, cuando terminan sus ciclos de estas esferas y avanzan, ellos se quedan atorados en las líneas del tiempo. En las guerras de Orión, en otros puntos del cosmos, hemos visto esto, una lucha por querer replicar el acto de creación en el cosmos, pero a un nivel hipermaterialista y transhumanista. Aquí en la era actual lo vemos en personas que tienen acceso a ciertos campos como la política, el ámbito artístico, que han creado un imperio, etcétera, y tratan de bajar estas ideologías hacia la población, y lo vemos representado en proyectos. Es que no quiero sonar conspiranoica porque no es la intención, sino va más allá, va a entender que sí, así como vemos el cielo en la tierra, también podemos ver representado el impulso pues del mal, por así decirlo, en actos que intentan justo dejar a las personas como en una vibración donde ellos se puedan alimentar. Al final, los seres de baja densidad solamente pueden minar energía de aquellos que todavía tienen su kundalini activo, su chi, su prana. Entonces, estas ideologías o estas situaciones implican o tratan de movernos hacia ese punto, hacia habitar la octava esfera. Y esto solo es una prueba de lo que sería el transhumanismo, el hipermaterialismo, pero hablando de manera individual, porque la Tierra ya se graduó, la Tierra ya se fue, avanzó, y nosotros tenemos que alinearnos a este movimiento que hizo la esfera, y como de manera individual alinearnos a cruzar la prueba de la materia, porque justo por ello elegimos vivir en este momento o encarnar en este momento en la Tierra. Elegimos una esfera que estuviera en proceso de graduación, porque al final se amalgama a nuestro proceso individual como conciencia de graduarnos y de acceder. Y en algunos casos solo estar al servicio, venir incluso de otras densidades superiores, pero para ayudar a la Tierra en su proceso de ascensión. Por ello es que el impulso crístico tendría la intención de ayudar a la Tierra colectiva e individualmente a avanzar en este proceso, a conjurar al Cristo y no al anticristo.
Hace unos meses hubo un evento astrológico importante que marcó el inicio de la transformación, la pauta para entrar sí o sí ya de lleno a la era de las revelaciones, es decir, el apocalipsis. Y esto fue el eclipse del mes de abril. Entraré un poco en el lingo astrológico. Seguramente aquí en el canal hay muchos maestros y maestras astrólogos que sabrán esto más a profundidad. Sin embargo, quiero integrar una perspectiva desde esta energía porque nosotros somos fractales de nuestros sublogos. Somos conciencias que están habitando una esfera, es decir, la Tierra, que se ven influenciados por los movimientos de los astros de las esferas cercanas a nuestro sistema y que tienen una correlación con los procesos que está pasando Gaia, la Tierra en sí. Es decir, las alineaciones, los movimientos, los eclipses tienen la intención de marcar pautas y ciclos para poder mover la energía. Creo que todos lo pudimos sentir porque ya sea desde la persona que no es tan perceptible, pudo ver que hubo un cambio en la energía. Y los más sensibles tuvieron hasta síntomas físicos donde se percibe que hubo un movimiento. Es muy importante entender, porque llegué a leer en redes sociales y personas que me comentaban que parecía que el sol lo habían cambiado, que parecía que el sol era como un tipo ilusión, que algo había sucedido y esto no va así. Realmente podemos sentir el cambio cuántico, sin embargo nuestro sol ahí está. Más allá de las teorías hipermaterialistas donde indican que vivimos en una matrix, en una ilusión, lo que alcanzamos a percibir es justo esto, un cambio cuántico en la vibración de la Tierra y la vibración del colectivo. Efectivamente, este evento tuvo una implicación para marcarnos la pauta de la entrada de Plutón, de la entrada de Neptuno, de la entrada de Saturno, de planetas transpersonales que tienen diferentes posiciones, algunos retrógrados. O sea, no me quiero perder en eso, pero la intención es entender que justo esta profundidad que trajeron estas esferas nos vienen a marcar el movimiento como abrupto, es decir, ya no hay manera de retrasar ese proceso como individuo y como colectivo que tenemos de transformarnos, de cerrar el ciclo y de revelar. En el éter, el apocalipsis se vería y se sentiría como justo esto, la era de las revelaciones, donde comienzan a caer las máscaras, la ilusión y la percepción individual se hace con una línea más ligera, entonces es muy fácil o más fácil discernir la ilusión de la verdad. Caen las viejas estructuras, es decir, se cumplen ciclos donde las estructuras sociales, mentales, etcétera, todo lo que hemos construido como sociedad comienza a caer. Y a nivel personal comienza a caer todo aquello que no hemos logrado integrar y que sería el viejo yo, o sea, el ego, lo que creíamos que era, y comenzamos a ver más claramente más allá de la ilusión. Por ello es que a veces lo vemos reflejado como procesos muy duros de transformación. Cada persona, de acuerdo a su mapa astrológico, lo verá distinto. Sin embargo, en general estamos pasando por un proceso donde la sombra está más marcada que nunca, pero es una sombra que es profunda, más no obscura. La sombra siempre tendrá la intención de ver o de enseñarnos aquello que hemos puesto debajo del tapete, que no hemos querido ver, que no hemos querido sentir y que es hora de integrar con la finalidad de entender lo que somos y lo que no somos, porque la sombra justo te da este contraste. Les contaba que los planetas que han tenido mucha influencia en estos periodos, incluso eras astrológicas en las que entramos,
tiene la intención de esto, de tirar estructuras simbólicamente y comenzar la transformación. Plutón, Saturno, Neptuno, etc. En la materia se siente y se crea como la era donde ya no puede haber caretas políticas, en el medio artístico, en ritos y todo lo que antes se maquillaba con la intención de crear ilusión se está desenmascarando. Los misterios están comenzando a salir de la ofuscación, es decir, de ese velo que teníamos para vivir nuestro propio proceso como humanidad y de también proteger los mismos misterios en sí porque pudieran ser profanados y se están revelando desde el corazón. Estamos accediendo a la conciencia crística, que es aquella que purifica los chakras altos, que purifica o que es el puente y por lo tanto al estar en el chakra corazón nos dará acceso a la cámara de los misterios, a la cámara donde viven y se purifican los misterios. Por eso muchos maestros alquimistas, místicos, herbolarios, maestros del chi, de artes marciales, etcétera, están despertando, es decir, se están reconociendo. Los países vemos que en general empiezan muchas revoluciones, pero culturales, es decir, desde el pensamiento, esto a nivel colectivo, y la sombra sale a la luz para poder ser integrada. En esta era se percibe que todos nuestros cuerpos, el físico, el etérico, el astral, están comenzando a como amalgamarse mucho mejor y hacer una integración que en una tercera densidad era más difícil lograr. ¿Por qué? Porque como al ser tan densos y tan materiales, percibíamos mucho más el cuerpo físico que los cuerpos sutiles. Ahora estamos haciendo una migración a una cuarta densidad y esto permite que nuestro cuerpo o nuestros cuerpos sutiles tengan como más sensación junto con nuestro cuerpo físico. También he escuchado y lo he vivido que muchas personas están teniendo una conexión más profunda en el astral, es decir, en el plano de los sueños, es el sueño, por así decirlo, porque es la energía femenina. Y aquí en el astral, el simbolismo nos permitirá poder integrar la sombra. Si vemos, muchos estamos teniendo sueños que parecieran revelatorios y nos indican cosas que hay que integrar en el plano físico, en el plano de la psique y en el plano emocional. El astral juega un papel muy importante porque justo nos va a revelar la sombra. Hay sueños más lúcidos, más vívidos e inclusive las personas que tienen ciertos dones en el astral están yendo más profundo, están teniendo sueños lúcidos justamente y esa línea que antes era mucho más marcada se vuelve más difusa. De hecho, podemos ver que en el astral se está llevando a cabo una batalla. Tenemos muchos ataques psíquicos ahí porque estamos teniendo sueños muy profundos y si vemos más allá de la ilusión, muchos de esos sueños incluso son ataques de seres multidimensionales que están tratando de minar energía lo más que puedan, haciéndonos creer que o nos asustan o nos hacen evocar emociones que nos duelen, que son densas en nuestro ser, con la intención de generar esas emociones que de las que ellos se alimentan. Hay una batalla fuerte, hay mucha ilusión ahorita, pero justo porque estamos como entrenándonos para poder discernir de la ilusión en el astral y traerlo al plano físico. De hecho, estos ataques psíquicos están mucho más duros que nunca, mucho. Al igual que el impulso transhumanista o el anticristo, más bien, el impulso transhumanista o el anticristo buscará replicar
siempre los procesos alquímicos que existen en la luz, es decir, crear materialmente lo que se debe de crear en el éter y bajar a la materia. Ellos se saltan ese paso. No saben, no tienen la capacidad de crear en el éter y bajarlo a la materia, y únicamente lo replican en materialmente como tal. O sea, es decir, si el anticristo o el Cristo, el impulso crístico, es algo que se conjura con luz y que se vive como un impulso, la polaridad negativa, que se ha polarizado tal cual, buscará replicar este proceso, pero siempre desde el caos. Es decir, buscando hacerla o crear la idea de que el apocalipsis será el fin del mundo, que el eclipse de abril se crearon 3 soles, no sé cuántos mitos empezaron a rondar, que con eso los grises, que le llaman marcianos, y están por venir, que van a venir naves y nos llevarán. Sin embargo, todo esto tiene la intención de crear caos. Caos que es la energía que alimenta el bajo astral, la energía que alimenta la marca de la bestia, la densidad. Por lo tanto, el poder generar el miedo será como este motor que siga alimentando a esos seres de bajo astral. El propagar teorías de los grises que se revelan, naves, o sea, todas esas teorías de enfermedades que se están esparciendo, que estamos en la tercera o en la segunda, en la tercera, digo, no quiero decir la palabra porque luego te bloquean los videos, pero saben a lo que me refiero, o sea, enfermedades que pueden generar la extinción, ¿no? Y todo esto son propagandas del transhumanismo, donde la intención es tener como un proceso de ir permeando la construcción de su octava esfera. Es decir, la octava esfera es esa salida de la Tierra, donde indican o crean la idea de que hay que salir de la Tierra y crear en una esfera que ya está muerta, como Marte. O sea, si ven, casi siempre todos los que dicen que hay que buscar vida fuera de la Tierra van a Marte. Es este impulso de volver a la destrucción, a esto que ya está muerto. Marte voló su atmósfera y muchos de esos seres polarizados están queriendo replicar esos mismos procesos aquí en esta esfera. Por ello, esta tendencia del transhumanismo, de poder implantar chips, de crear como esta idea de los cyborgs, o sea, de estos seres que son humanos híbridos, la epigenética, donde se puede experimentar con el ADN, con el genoma humano, pero a un nivel de crear bestias, que son estos epigenistas, de hacernos creer que de la teoría de la Matrix, que existimos, pero a un nivel sintético, que hay que salir de la Matrix. Ya hemos hablado en otros videos que no hay que salir, o sea, la Matrix es algo orgánico. La Matrix significa la materia, el útero, el manto, o sea, a nivel de energía femenina, que conceptualiza y es la latiz perceptual de la conciencia, donde nuestras conciencias tendrán esta experimentación y es esa materia que se crea. Es decir, no es algo sintético, no es algo donde nos estén proyectando o como otras ideas que se desarrollan desde el transhumanismo. Es decir, buscan transgiversar información o misterios, pero dándoles otro rumbo. Recordemos que siempre la polaridad
buscara robar, porque no tienen la capacidad creadora, entonces robará simbolismos, robará rituales, robará todo lo que corresponde a procesos orgánicos del universo y los replicará o los transgiversará con la finalidad de justo minar energía, ya sea a nivel literal o a nivel energético. Pero es muy importante porque todo esto proviene desde el caos. Entonces, si entendemos que el caos es una corriente que sigue esta caída de conciencia, porque al final el transhumanismo es una caída de conciencia masculina. ¿Por qué? Porque viene de la hipermaterialización, es decir, del ego no en el ego del que se integra, sino en el ego que se vuelve individualista, que cree que únicamente existe él para sus propios fines y que se atora en la mente. Por eso este impulso de los científicos, epigenistas, locos, que tratan de reconstruir todos los procesos que ya existen, pero a un nivel de control. Yo puedo modificar el genoma, que es un proceso como réplica del impulso cósmico de la creación. Entonces ellos tratan de modificarlo no alquímicamente, es decir, integrando energía femenina y masculina, sino únicamente hipermaterialmente, creo en la materia. Entonces el caos será esta línea que seguirá siempre el transhumanismo. La idea que tienen es el poder replicar episodios que han pasado a lo largo de los eones del tiempo, y esto nos ha llevado también a volver a traer aquí guerras que hemos vivido como representación del intento de la polarización negativa de replicar y controlar el impulso cósmico orgánico. Esto, por poner un ejemplo, la guerra de Orión, en Marte y en muchas otras esferas donde se ha desatado esta guerra a nivel cósmico por la intención de controlar a través de la destrucción y de la hipermaterialización. Los astros solo están preparando el campo para que sea llevado a cabo este proceso cósmico y avancemos en el ciclo de la ascensión. Como siempre, les agradezco que estén aquí conmigo, escuchando, compartiendo, escribiéndome incluso. Me estoy poniendo al corriente con los mensajes que me han mandado y estoy muy contenta de poder estar de vuelta, de estar aquí compartiendo, de volver a subir contenido. De verdad que es algo que, como les contaba en el video de mi camino, de mi despertar espiritual, es algo que es parte de mi ser y disfruto mucho estar aquí con ustedes, aunque no nos conozcamos físicamente, pero conecto con la energía de las personas que están aquí conmigo escuchando. Les agradezco y nos escuchamos el día miércoles. Les mando mucha luz.